La frontera sur es una región estratégica de nuestro país. 1.200 kilómetros nos separan de Guatemala y Belice. Una región que reúne enorme cantidad de recursos naturales. Una región donde pasan miles de migrantes, muchos de ellos viviendo el abuso, el rompimiento de sus derechos humanos. De eso hablaremos en el Estudio de México Social. Para iniciar, los invito a que veamos el siguiente reportaje. La frontera sur de México es una zona de permanente conflicto. Una región de alto riesgo sin garantías para transitar libremente. Un auténtico problema de seguridad. El acoso del crimen organizado afecta lo mismo a la población establecida que a los migrantes centroamericanos que atraviesan la República Mexicana con el anhelo de internarse en los Estados Unidos. La pobreza iguala y le da el mismo rostro al migrante que al habitante de la frontera sur. Se calcula que cada año pasan por México entre 300 y 600 mil migrantes centroamericanos que atraviesan el país, sin papeles, poco dinero y casi siempre en viaje solitario e ilegal. Los migrantes han ido trazando rutas de paso por los estados de Quintana Roo, Chiapas y Tabasco y transitan por una zona fronteriza donde impera la violencia, el dominio de territorios controlados por la delincuencia organizada y poblaciones sumidas en la pobreza y la marginación. La otra cara de la compleja situación social que se escenifica en la frontera sur se muestra cuando los migrantes son enviados de regreso a sus países. En el año 2011, el Instituto Nacional de Migración contabilizó casi 58,000 repatriaciones y para el año siguiente, los repatriados fueron más de 75,000 personas. La frontera sur de México es desde hace mucho tiempo un punto álgido en los temas de seguridad que involucra a México y los Estados Unidos. A mediados del presente año, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y la encargada de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, acordaron fortalecer la seguridad en esa región de nuestro país para tratar de mantener una migración ordenada. La frontera sur, no hay duda, es una región estratégica en nuestro país, 1.200 kilómetros, pero requiere una reflexión mayor, dado las circunstancias que vive esa región. ¿Cómo podrías caracterizar, dándote la bienvenida a este estudio de México Social? Gracias, Manuel Ángel, por estar con nosotros. ¿Cómo podrías describir la región sur en términos de un perfil que dé cuenta de esta enorme complejidad? Gracias, Mario Luis, por la invitación. Pues hablar de la frontera sur implica muchas cosas. Hay una historia detrás, la conformación de la frontera tiene todo un recorrido histórico que tiene que ver con los antecedentes de conformación y definición de los límites fronterizos, pero también incluso podemos ir más allá con la existencia de grupos incluso anteriores a la conquista y posteriormente todo un proceso que se extendió a lo largo del siglo XIX hasta que finalmente se fijaron los límites internacionales, tanto con Guatemala como con Belice. A partir de entonces ha habido un proceso de poblamiento que lo podríamos calificar así en primera instancia como heterogéneo. Hay una gran heterogeneidad. Si bien pensamos en que la frontera es una región conformada por subregiones, también con características muy diferenciadas. Incluso el mismo estado de Chiapas podemos decir que tiene varias regiones fronterizas y eso es parte de ese mosaico complejo que cuando pensamos en la frontera sur tendríamos que tener en cuenta. Y el otro elemento que yo quisiera señalar es también ese escaso conocimiento que tenemos de la frontera. Cuando en México hablamos de la frontera, el imaginario nos remite siempre a la frontera norte, a la frontera con Estados Unidos, y poca reflexión, pocas referencias, poco conocimiento de esta heterogeneidad de la que hablábamos en la frontera sur, que como decía tiene su historia, marca sus grandes diferencias con el resto del territorio nacional, pero también es la puerta de comunicación con el sur.
Sí, sin duda. Y doctora, muchas gracias por estar en el Estudio de México Social. Esta frontera sur, donde 4 entidades del país tienen puerta de acceso, hay un tema realmente de mucha perplejidad. Hablamos de ella, pero realmente hay desconocimiento, nos dice el maestro Manuel Ángel. ¿Cómo verías tú la frontera sur? Esta heterogeneidad también tiene una caracterización en función de las entidades. Chiapas, claro, lo que tenemos en Quintana Roo, Campeche, o sea, Tabasco, son las 4 entidades. ¿Cómo podrías describirla en función de esta heterogeneidad también? Pues una definición política que 4 estados tienen frontera y seguramente fronteras muy diferenciadas. Yo ahondaría en lo que ya señala el doctor Manuel Ángel, la heterogeneidad. Y en este caso, la heterogeneidad de esos 4 estados de la República con el resto del país. Yo creo que también ahí ya va a estar perfilando una realidad, si no dijéramos diametralmente distinta a la del norte, sí bastante diferente. Estamos hablando de estados en donde la pobreza, como es el caso de Chiapas, es un estado en donde su desarrollo económico, político, social, pues ha sido ya señalado, sus graves atrasos. Es una realidad socioeconómica muy distinta a la del norte, y creo que eso va a estar dando también, va a estar marcando va a estar condicionando el tipo de relaciones que establece con la frontera sur. Y una frontera sur que además, pues también a su vez tiene mucha heterogeneidad, porque estamos hablando de diversos países que conforman esa frontera sur con México, si bien es Guatemala la más importante, pero es la puerta de entrada a México del resto de los países centroamericanos, en donde también vamos a encontrar desigualdades importantes. Yo siempre insisto en que si algo caracteriza al capitalismo es su desarrollo desigual, y justamente en esta frontera vamos a encontrar el polo, siendo México un país que yo no comparto la idea de que sea emergente, es un país subdesarrollado, dependiente, atrasado. El crecimiento que ha tenido en los últimos años no le ha permitido superar esta etapa, y esa dependencia, sin embargo, ese atraso, no tiene nada que ver con el atraso que podemos encontrar en Centroamérica, en donde todavía hay condiciones todavía más dolorosas que las que podemos ver en esa zona del país, ¿no? Entonces yo pienso que esto va a conformar esa realidad y va a dar pauta, pero a situaciones que esa desigualdad no destruye. Relaciones comerciales, relaciones políticas, relaciones militares, relaciones de migración, o sea, un conjunto de elementos que están marcando esta frontera y que son, al igual que en la norte, muy importantes a tomar en cuenta. Claro, y hablábamos, y ya lo mencionó la doctora, esta intensidad migratoria. Tenemos una población que cruza rumbo a otro destino, pero también una intensidad de una población que interactúa cruzando la frontera con distintos fenómenos. ¿Cómo nos podrías describir este flujo migratorio tan desigual, tan heterogéneo, y también esta población que vive a lo largo de una frontera que se vuelve un territorio común, me imagino? Sí, y también nuevamente hago referencia a la historia, ¿no? La movilidad de la población tiene que ver con esos vínculos que ahora, o en el último siglo, podríamos calificar como de transfronterizos, pero esa movilidad de la población, pues durante mucho tiempo la frontera era una especie de artificio, en la medida en que formaba parte o se vino a superponer en un territorio en el que esa movilidad era cotidiana y por lo tanto formaba parte de la vida de esas comunidades locales. El primer elemento que podríamos señalar como antecedente de esta dinámica de movilidad tiene que ver con el tránsito temporal de trabajadores, sobre todo agrícolas, que procedentes del occidente de Guatemala cruzaban la frontera hacia Chiapas y particularmente a la región del Soconusco para trabajar particularmente en el cultivo del café. Posteriormente y a lo largo del siglo XX ese proceso se fue extendiendo y diversificando, y hoy por hoy esa dinámica de movilidad de trabajadores se ocupa en una diversidad de actividades económicas, ya no solo agrícolas, ya no solo rurales, sino también encontramos población que se dirige a los centros urbanos, particularmente a la ciudad de Tapachula, pero a otras localidades, en donde desarrollan otro tipo de actividades en otras ramas de la economía, en los servicios, en el comercio, en la construcción. Entonces hay una dinámica de movilidad muy intensa
que se ha ido desarrollando y formando parte de esa dinámica transfronteriza que hoy reconocemos. Y claro, en las épocas más recientes podemos ver también ese tránsito de personas que tienen la intención de dirigirse a Estados Unidos y que es lo que ha llamado la atención particularmente en las últimas 2 décadas, más o menos. Y en el medio quedó un proceso que fue muy importante en términos de la situación de la frontera, que fue el desplazamiento de los que reconocimos como refugiados, que dejaron una impronta, sobre todo en la región limítrofe, en donde se asentaron en un primer momento en los llamados campamentos, después hubo reubicaciones, tanto en Campeche como en Quintana Roo, luego, y en Chiapas, por supuesto, quedó una buena proporción, y luego entre 93 y 99 se realizó el proceso de retorno, pero una parte nada despreciable quedó en México por decisión propia, y bueno, eso fue también parte de otro fenómeno importante en la historia de la región. Pero es una región que conoces muy bien y que tiene múltiples entradas. Se ha hablado de la frontera sur como una región porosa. No necesariamente todos pasan por las garitas, los puentes, ¿no? Esta porosidad también implica una dinámica que no necesariamente tenemos una fotografía clara de este flujo que nos describe también el maestro. Claro. Sí, el fenómeno migratorio a nivel mundial no nada más es una especificidad de la frontera sur o de la frontera norte, son fenómenos muy difíciles de medir, tanto porque no existen las políticas públicas para instrumentar su medición, como porque el fenómeno en sí mismo presenta diversas dificultades. Una es la que tú acabas de señalar, una frontera sumamente porosa, en donde, que además ya Manuel Ángel ha insistido mucho en la historia que hay atrás de esto, en donde una parte de la familia puede estar de un lado y la otra parte de la familia del otro lado, y para ellos transitar por los no puntos acordados internacionalmente, que son los de cruce, pues es lo más normal, ¿no? Esto obviamente que dificulta la problemática, pero a esto se le agrega en los últimos años, pues a las políticas migratorias que se han establecido con un fuerte endurecimiento para los flujos, para la libertad de la migración, a diferencia de la libertad que hay para movimiento de capitales y movimiento de mercancías, no así es con las personas. Entonces, esto ha llevado a que los flujos migratorios se den en unos márgenes de indocumentación sumamente peligrosos para ellos y para avanzar en una contabilidad más seria sobre este fenómeno. Hay esfuerzos que se hacen a partir de encuestas de la EMIF Sur, pero que sin lugar a dudas son acercamientos a la medición del fenómeno, pero no así una cuantificación definitiva del proceso migratorio que hay en esta zona, y que, como ya me enseñaba Manuel Ángel, yo solo insistiría, sobre todo en últimas fechas, en la última década se insiste mucho en la transmigración, o sea, los centroamericanos que utilizan territorio mexicano para llegar al norte. Y nosotros hemos estado preocupados en diversas investigaciones que hemos hecho a través de Sin Fronteras y de Ciencia Social, en tratar de detectar otro fenómeno al cual se le pone poca atención, que es a los que se quedan en México, a un flujo migratorio que es centenario, los que iban a la pizca del café, pero que ha trascendido ese fenómeno y que hoy se encuentran ya en otros sectores productivos trabajando, y que resulta contradictorio, ¿no? Porque dijéramos, como es México un país expulsor de migrantes, también se convierte en receptor de flujos migratorios, ¿no? Vamos a un corte, estamos hablando sobre la frontera sur, una región estratégica que vive una gran intensidad migratoria y fenómenos muy complejos y heterogéneos, y que también nos habla de una población que no necesariamente, nos dicen, transita para ir al norte, transita para estar en esa región, vivir en esa región, y muchos de ellos se quedan. Vamos a un corte y regresamos al Estudio de México Social. Manuel Ángel Genoveva nos decía esta realidad de una frontera porosa en la que hay flujos continuos, pero ¿podemos tener idea de la magnitud, o sea, de esta intensidad? ¿Hay cifras, hay números que nos digan de esta dinámica poblacional? Es muy difícil, es un tema polémico porque, como ya bien mencionó, hay esfuerzos de medición, de cuantificación, de caracterización, pero todos son aproximaciones.
El primer problema, podríamos decir, para lograr una dimensión de los flujos es, bueno, separar los distintos flujos. Así yo mencioné que en su origen tenemos esta movilidad de trabajadores que originalmente se ubicaban o se ubican hasta la fecha en actividades agrícolas, que a lo largo del siglo XX se desplazaban, cruzaban la frontera, permanecían en territorio mexicano durante periodos de 2, 3 meses y volvían a sus lugares de origen. Durante mucho tiempo un mecanismo para documentar, autorizar esos cruces y esas estancias, pero a pesar de eso sabíamos de antemano que no cubrían la totalidad. Entonces siempre tuvimos cifras muy por debajo de lo que podíamos por otras vías asumir que era el movimiento de la población. A medida que se diversificó y que la población se empezó a dirigir a otras actividades, esto se fue haciendo mucho más complejo. Además, hay actividades que no tienen una temporalidad tan clara como la de la producción de café. El café tiene una época de cosecha delimitada en el tiempo, uno sabe más o menos cuándo ocurre. La construcción, por poner un ejemplo, tiene otros ritmos, o sea, demanda población trabajadora cuando hay un auge de la construcción de repente, y eso está asociado a otros comportamientos económicos. Entonces, todo eso hace muy difícil como tener un seguimiento. Y también una cultura, podríamos decir, de la documentación. Un poco lo mismo que sucede en Estados Unidos, es decir, con la migración de mexicanos y de otros pobladores que ingresan a aquel territorio y no lo hacen bajo controles. Entonces, ese es un tema. En el tema de la movilidad cotidiana, por ejemplo, durante mucho tiempo se utilizaron los que se llamaran pases locales, que era un mecanismo muy irregular, podríamos decir, con el que la gente se cruzaba la frontera y podía ir a hacer compras, podía ir a vender cosas, en fin, tampoco sobre eso había mucho control. Y como ya lo decía Genoveva, hay una cantidad de puntos de cruce que no están controlados. Entonces el cruce puede ser bastante irregular y es solo para ir a realizar una actividad del día. Entonces esa es otra dinámica difícil de cuantificar. Y la tercera es la que tiene que ver con el flujo de tránsito hacia Estados Unidos. Y ahí lo que se ha hecho es, a partir de las estadísticas de detenciones y deportaciones, tratar de imaginar qué pasa, porque los que tenemos son los que no lo lograron. Así es. Pero ¿y los que lo lograron? Entonces, la gente, voy a decir algo tal vez un poco fuerte, inventa. Es decir, si detenemos uno, se nos pasaron 3 o 4. Eso mismo hacían la patrulla fronteriza y los funcionarios estadounidenses hace 25 años, cuando no teníamos recursos para poder contestar. Y ellos decían, desde aquella época, en Estados Unidos hay 20 millones de mexicanos, lo cual era absurdo. ¿Y cómo sacaron esa cifra? Es que ya entrevistamos a la patrulla fronteriza y ellos dicen que por cada uno que detienen se pasan 4. Entonces, si detuvieron no sé cuántos en el año, lo multiplicaban por 4 y eso les hacía muy fácil decir, este año cruzaron tantos. Entonces, de alguna manera, eso tenemos que superarlo y el esfuerzo que se ha hecho en esa dirección, como se hizo en la frontera norte, es diseñar y operar una encuesta de flujos. Pero es una encuesta de flujos y eso hay que tenerlo muy claro. No es una encuesta de población cuantificada, sino de cruces detectados. Y sobre eso hay que utilizar una serie de supuestos para hacer metodologías que nos permitan ir progresivamente estableciendo una relación entre flujo y población. Pero hay otra dificultad muy grande, es decir, una encuesta se hace un operativo que es complejo en lugares determinados, pero no cubre toda la frontera. Entonces, eso quería yo hablar, más que de hablar de cifras, de los problemas mostrar que hay, la complejidad de tener esta y difícil. dimensión. Déjame irme a otro tema. Tiene que ver con esta realidad de que sabemos, y todas las encuestas que tenemos, que somos un país que discrimina, y discrimina de una manera dura y fuerte.
Y obviamente en la frontera sur tenemos problemas de discriminación que sin duda abarcan a la población que entra en este ir y venir o este tránsito, pero también es un proceso interno. ¿Cómo podrías caracterizar los procesos, digamos, de nuestra manera que los mexicanos tratamos a todos los que son de alguna manera diferentes, distintos, o pensamos, o se piensa que tienen una diferente origen étnico o social? ¿Cómo podrías caracterizar el término de discriminación en la frontera sur? Pues muy fuerte, obviamente, que se vive una realidad sumamente grave en cuanto a discriminación. Nosotras trabajamos en un proyecto en donde esta fotografía tiene que ver justamente con todo ese proceso de discriminación, por eso la pusimos, en donde a las mujeres guatemaltecas, a las niñas, porque muchas de ellas son niñas que vienen a trabajar al Soconusco, que vienen a trabajar a Tapachula, pues visten estos trajes típicos, que además son hermosísimos, por demás decirlo, ¿no? Pues ellas son las envueltitas, las enrolladitas, una forma, todo un conjunto de expresiones despectivas hacia ellas por su vestimenta y porque son las que vienen a realizar el trabajo doméstico, muchas de ellas, la gran mayoría, el 90% a realizar trabajo doméstico a las grandes ciudades de Chiapas, ¿no? Son objeto de burla, pero como tú bien señalabas, un racismo que no nada más las incluye, sino también a la población indígena de la región. Creo que está ligeramente asociado y no se pueden prácticamente separar, porque además los rasgos fenotípicos pues son los mismos, ¿no? Yo recuerdo aquí una anécdota que antes el Instituto Nacional de Migración, cuando detenía centroamericanos, pues ¿cómo detectar que son centroamericanos si son como cualquier mexicano, ¿no? Entonces, pues como son como cualquier mexicano con un rasgo fenotípico determinado, pues tenían que acudir a otro tipo de búsquedas para detectar si eran nacionales o no. Entonces, pues canta el himno nacional, ¿no? O de qué número calzas, porque las medidas son diferentes de un país a otro, ¿no? Pero pues son mexicanos, o sea, son mayas, pues corresponden a toda una población indígena en donde es muy difícil separar a unos de otros, ¿no? Pero sin embargo, pues en algunos rasgos se encuentran la forma de detectarlos y sobre ellos hay todavía una peor discriminación porque se le agrega el hecho de ser el extranjero, de no ser nacional, no ser mexicano. Entonces, si de por sí en este país ser indígena ya significa una postura de discriminación, en el caso de los procedentes de Guatemala, que muchos de ellos son de origen indígena, es doble la discriminación por ser extranjeros, por no ser nacionales, por no tener la documentación, que eso es justamente uno de los, cuando nosotros hicimos estas investigaciones, cuál era el principal problema que denunciaban de violaciones a derechos humanos las mujeres y los hombres migrantes procedentes de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua, pues la falta de documentación, no poder tener una personalidad que además los llevaba a que ya sus hijos nacidos en México no podían ser registrados por ellos, ¿no? Porque no tienen la credencial de elector, porque no tienen ningún papel que los pueda documentar. Entonces, esta política migratoria en donde México se ha convertido además en el guardián de Estados Unidos de la frontera sur, o sea, evitar el paso de los migrantes, no permitir el libre tránsito, pues ha llevado a que todos estos fenómenos discriminatorios se potencien al máximo. Se potencian al máximo no nada más a los que están en cruce hacia Estados Unidos, sino a los que se están quedando en la zona. Que hablando de datos, bueno, podríamos decir que no se acerca, yo estoy convencida, a la realidad ni con mucho, pero es el dato con el que contamos, alrededor de más de 200,000 inmigrantes en el estado de Chiapas, que, como decía Manuel Ángel, yo creo que se queda muy corta la cifra en el trabajo de campo que hemos hecho, pues muchos de ellos se presentan cuando son encuestados como mexicanos. Ya cuando vas hablando, ya resulta que no son nacidos en México, ¿no? Pero que tienen 20 años viviendo en México, 30 años viviendo en México, ¿no? De tal manera que esto, pues, obviamente, estas relaciones va haciendo muy difícil la medición, ¿no? Pero esos son los datos que existen. Tengo la percepción de que en la región sur, esta frontera donde los procesos de desigualdad, de pobreza, de discriminación se acentúan por la fragilidad institucional y por esta visión de que lo que es diferente o lo que es indígena está vista de una manera, digamos, muy peyorativa. Pero ahí atrás está lo que Genoveva ahorita mencionó. ¿Cómo podrías describir la política de población
del gobierno mexicano hay en la frontera sur? Esta usó la palabra de ser guardianes para evitar que cruzaran hacia el norte. ¿Cómo podrías describirnos esta política poblacional? ¿Cuál es la función, el papel? ¿Hasta dónde estamos realmente vigilando o que se cumpla una normatividad en términos de la legislación específica, pero también tolerando muchos abusos? ¿Cuál es la política poblacional del gobierno mexicano en esa región? Bueno, yo creo que para ubicar un análisis crítico de la política migratoria en ese sentido, habría que recordarle a veces a la población, no solo a las instituciones del Estado, que México es un país que en el contexto internacional ejerce las 4 características en términos migratorios y sobre todo históricamente ha sido un país de emigración, es decir, de salida de sus nacionales al exterior. Pero a eso se ha venido sumando las otras características de la dinámica migratoria. Es un país de destino. Ya mencionaba el caso de los trabajadores agrícolas que tienen más de 100 años de venir periódicamente y entonces recibe población y es otro elemento, otra dimensión de esa dinámica migratoria. Tiene la tercera condición, la que hemos estado hablando, de ser un país de tránsito de migrantes. Y la cuarta, que ha adquirido importancia recientemente, es ser un país de retorno de connacionales, en parte por situaciones que ya existían, es decir, gente que había emigrado y que regresa porque terminó su ciclo, porque laboral y su ciclo de vida, y regresa a vivir a sus lugares de origen. Pero en los últimos años esto se ha incrementado significativamente, yo diría por 2 motivos principales. Uno, por la crisis financiera que se vivió en Estados Unidos a partir de 2007, que provocó que muchos migrantes, o porque se quedaron sin empleo, o porque les fue mal en su situación económica y decidieron regresar. Y la otra, la política de deportaciones del gobierno estadounidense, que en esta administración ha realizado el mayor número de deportaciones en muchos años. Entonces, ¿por qué hablo de esas 4 dimensiones? Porque la postura que hemos planteado, que requiere un Estado que se ve a sí mismo como un Estado que vive toda esa dinámica migratoria, debería ser una política coherente, de principios que no sean contradictorios. Es decir, si yo estoy reclamando para mis emigrantes un trato digno, respetuoso, apegado a derechos, etcétera, yo también tengo que darlo. Claro. No puedo tener 2 estándares en ese sentido. Entonces, históricamente, y me refiero a los últimos 25, 30 años, la situación de la migración por la frontera sur ha estado plagada de denuncias, no solo de acciones realizadas por individuos, organizaciones criminales, etcétera, sobre los migrantes, sino también una activa participación de agentes de autoridad que, si bien es cierto, yo estoy consciente que como política no es que ellos sean ejecutores de la política, lo que sí es que han operado con un altísimo grado de impunidad. Y entonces la pregunta es, ¿y qué falta entonces? Falta una política vigorosa que combata a esas actividades criminales, esos abusos, esos irrespetos a los derechos humanos, como han sido documentados ampliamente, no solo por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por organismos de sociedad civil, sino también por organismos internacionales, los relatores de Naciones Unidas, el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, etcétera. Entonces, esa es la historia de los últimos 25 años. Entonces, la política, entonces, ¿qué nos lleva a cuestionar? Pues una ausencia de política, diríamos, de una política que tenga coherencia en materia de principios y que se traduzca en efectividad en la erradicación de las violaciones de derechos de las personas migrantes, porque el hecho de ser indocumentados no los priva de derechos. Es decir, el Estado es responsable
de la protección y la vigencia de los derechos que están en su territorio, independientemente de la condición migratoria. Así es. Vamos a un corte, estamos hablando de la frontera sur. Una región, como nos dicen los expertos, tenemos grandes omisiones de la autoridad, una autoridad que es omisa o tolera o permite violaciones sistemáticas de derechos humanos de la población migrante, pero también de la población que no tiene manera de poder exigir sus derechos. Vamos a un corte y regresamos ahorita al estudio de México Social. Doctora, nos decía Manuel Ángel en términos de esta realidad de una estructura de autoridad que abusa y que tolera muchas veces violaciones sistemáticas, pero por otra parte tenemos una realidad, hay organizaciones en la región, en la frontera, que hacen de su causa el enfrentar este abuso. ¿Cuál sería tu descripción, tu relato sobre este esfuerzo que hacen organizaciones para que los derechos humanos prevalezcan para toda la población de la región, incluso los migrantes? Claro, un tema muy importante porque, como decía Manuel Ángel, aquí es por acción o por omisión. Por acción porque, bueno, ha estado ampliamente señalado por diversos informes nacionales e internacionales las violaciones que desde el Instituto Nacional de Migración se han dado frente a la migración de centroamericanos y demás. Y por omisión porque, bueno, sabemos que la migración hoy está muy permeada por el crimen organizado, en donde pues han sido presa relativamente fácil para el crimen organizado el flujo migratorio, hacerlos de secuestros. Bueno, ¿quién se puede olvidar de San Fernando? ¿Quién se puede olvidar de las múltiples denuncias por secuestro que están sufriendo los migrantes centroamericanos? Entonces creo que ante esta realidad, creo que es muy importante destacar el papel de las organizaciones sociales, en donde no está por demás señalar el papel que ha jugado la Iglesia. La Iglesia como protectora, como una instancia en donde a partir de ella se organizan albergues, se organizan diferentes mecanismos para proteger los derechos de los trabajadores migrantes y también obviamente desde la sociedad civil. Hace muy poco acaba de recibir el premio Las Patronas, ¿no? Unas mujeres que tienen tiempo, pues están brindando apoyo y los apoyos van desde dar una botella de agua hasta cuando están ya en condiciones más graves poderlos proteger. A todos los que van en el tren La Bestia. A los que van en el tren, a los que van en La Bestia y a los que se quedan en la zona de Chiapas, fundamentalmente. Entonces hay un conjunto de organizaciones sociales que tienen presencia tanto en el resto del territorio o que nada más están ubicadas en la región y que se han estado encargando de la protección de los derechos humanos ante la ausencia del Estado. Sin embargo, aquí lo más grave, lo más preocupante o lo más, yo quiero llamar la atención de eso, lo más lamentable, es que ahora también ellos son objetos de persecución. También los organizadores, los que se encargan de la protección y defensa de los derechos humanos de los migrantes han estado sufriendo agresiones y han sido víctimas de persecución. Las denuncias que ha hecho el padre Solalinde no las podemos pasar por alto y olvidarlas o hacer caso omiso, son situaciones realmente graves las que se han estado viviendo, lo que pasó aquí en Lechería, en el Estado de México, con este albergue que tuvo que ser cerrado. En fin, son condiciones realmente en donde las organizaciones sociales, haciendo un esfuerzo realmente grande, han intentado proteger los derechos humanos, logrando mejores condiciones, sí, pero obviamente sin la capacidad material ni física, y a veces hasta emocional, para poder encontrar soluciones de fondo. Nada menos ayer antier hubo una problemática en un centro de detención en Acayuca, en Veracruz, donde entrevistaba a una niña, Karen o Claudia o Lupita, como yo creo que el nombre es lo que menos importa, que tiene 1 mes, 20 días detenida, en un centro que obviamente por cuestiones de política se le llaman centros de detención. No son cárceles, no son reclusorios, pero tienen mallas muy altas de más de 5 Literalmente metros. son eso. Son cárceles, ¿no? Y más de 1 mes, con 20 días, señalaba la niña de 11 años, sin haber pasado por ningún proceso, ya sea de deportación, que sepan cuál es su situación. Pues esto va originando y origina situaciones como las de Acayucan, en donde empiezan a incendiar
colchones porque están desesperados, no saben cuál es su situación migratoria, o si les quiere presionar a que ahora México ha obtenido a través del Plan Mérida 14 millones de dólares para tener todos los instrumentos para aleatoriamente aplicar un conteo biométrico, en donde además de la huella dactilar se está haciendo la fotografía del iris, según esto para llevar mejor la contabilidad de la migración, pero todos sabemos que esto tiene una finalidad que los migrantes obviamente la perciben, que es discriminatoria y que obviamente los puede colocar en condiciones de señalamiento para cualquier otro cruce, ¿no? Entonces creo que en este caso sí es muy importante llamar la atención sobre todo estas condiciones de violaciones a derechos humanos que se viven en la frontera sur. Una región donde parecía ser hay ausencia del Estado, una autoridad que no logra garantizar derechos humanos y mucho menos que se respeten los marcos jurídicos. Una región que también tiene un asunto de coherencia, y hablemos del tema de los niños migrantes no acompañados o las familias son repatriadas, y creo que en situaciones de mucha vulnerabilidad, y que nuevamente expresan, digamos, lo mismo que criticamos en el norte, una autoridad que no logra tener capacidad de articular procesos en una región que históricamente ha estado siempre vinculada. Entonces, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo hacer visible esto? Porque parecía ser un asunto, tú que has estudiado muchísimos años la región y la frontera, parecía ser que no cambia mucho. Sigue habiendo un patrón en el cual la población de la región se encuentra realmente en la parte más lejana del Estado mexicano. ¿Podrías tratar de explicarnos, o sea, por qué no se ha logrado que se considere esta región y hoy tenemos ahora permeado, lo tocó Genoveva ahorita, pues también una región que tiene ciertos indicios de un crimen organizado que opera regionalmente, en las dos fronteras, no necesariamente, digamos, la parte ilegal mexicana, no, parece ser que se vuelven territorios donde todo es permisible. Bueno, este es otros elementos de la complejidad de la que hablábamos al inicio. El territorio es escenario, podríamos decir, de varios procesos que desafortunadamente coinciden en una región, en ciertos puntos del espacio, y esa coincidencia hace que de suyo haga compleja lo que podríamos llamar la gestión migratoria. Y sobre todo en ausencia de una política clara y definida, que vaya más allá de una declaración, que efectivamente se traduzca en programas específicos, y justamente en este momento se está discutiendo la conformación de un programa específico especial de migración en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. Esperamos que ese programa cumpla con llenar este vacío, sobre todo porque ha sido un proceso que a través de mecanismos de participación y de consulta que esperamos sean genuinos, muchas organizaciones, muchos académicos han estado participando con sus contribuciones para lograr que eso se materialice en un programa operativo. Yo he sostenido en varios momentos que no basta con esas declaraciones, ni basta ni siquiera con un señalamiento de responsabilidades, sino que realmente se requiere un involucramiento de muchas instituciones y dependencias, sobre todo en el marco del sistema federal en el que opera o se pretende operar un plan nacional de desarrollo. Y en ese contexto creemos que es muy importante esa articulación vertical que debe haber entre los distintos niveles de la federación, que tiene que ver sí con el Poder Ejecutivo Central, porque finalmente el tema de la migración internacional está definido y acotado como una competencia del orden federal. Pero los gobiernos estatales y los gobiernos locales tienen responsabilidades que cumplir, a pesar de que muchas veces con ese argumento toman distancia, pero la realidad, lo cotidiano, los involucra y los obliga a participar. Entonces, ahí hay un primer reto de coherencia institucional, de funcionamiento del sistema. Hay otra
más horizontal, que es la que tiene que ver con los poderes del Estado. Si bien el Ejecutivo, por un lado, tiene responsabilidades de carácter operativo, no implica que el Legislativo y el Poder Judicial no estén también involucrados y que también tengan que guardar coherencia. Por ejemplo, la aprobación de la Ley de Migración y la Ley de Refugiados y Protección Complementaria, ambos instrumentos aprobados en 2011 y sus reglamentos respectivos posteriormente, establecen un marco legal para la operación de la política migratoria. De ahí se creó la Unidad de Política Migratoria en la Secretaría de Gobernación. Pero hay que desterrar, quitarnos de la cabeza la idea de que migración es un tema de gobernación, porque eso es lo que pasa en muchas partes del mundo y eso restringe la visión del fenómeno migratorio a un tema policíaco de persecución. No, no es eso. Hay el reto de que la migración debe inscribirse en la dinámica del desarrollo, con una perspectiva de los migrantes como agentes de desarrollo, sean mexicanos, sean centroamericanos, sea de cualquier parte del mundo. Entonces, esa visión sobre la migración es la que, no el Estado, la sociedad en su conjunto, tiene que estar dispuesta a entenderlo. Y entonces sí, vamos a erradicar esas visiones despectivas, discriminatorias, racistas, xenófobas. Y el otro tema es que el Poder Judicial no puede estar ausente. La impunidad sobre todos los abusos y violaciones solo se puede erradicar cuando efectivamente se impongan sanciones, se lleven a término las denuncias o las acciones de facto que se puedan, o de oficio, y que haya acceso al debido proceso por parte de las personas agraviadas. Entonces yo creo que hay un reto para el Estado en su conjunto y para la sociedad en un sentido más amplio, de que configuremos un nuevo sistema de gestión migratoria y que no se puede reducir a decir, ya tenemos una nueva ley de migración. Es mucho más que eso para que opere, para que funcione en la lógica de lo que tú decías. Y para que logremos realmente un desarrollo. En ese sentido, subrayo esta idea y esta propuesta que hace Manuel Ángel. La migración no es un tema solo de gobernación o de una ley, la ley de población o la ley de migración. Tiene que estar inscrita en una estrategia de desarrollo regional y ver visto en esa complejidad, pero en esa potencia. Y creo que en ese sentido tenemos todo por ver y nuevamente recojo tu optimismo en términos de que ojalá en esta ocasión el programa o el plan especial logre ser una estrategia de desarrollo regional. Vamos a un corte y regresamos al Estudio de México Social. Creo que es una propuesta, sin duda, con enorme potencia, pensar la migración dentro de una estrategia de desarrollo, que realmente deje de ver a los migrantes solo como una fuerza de trabajo para uso de, digamos, de las familias chapanecas o para en ese proceso que de rumbo al norte. ¿Cómo logramos hacer visible esta noción de pensar la migración dentro de una estrategia de desarrollo? Creo que Manuel Ángel tocó el tema central. Ese es el tema central en las políticas migratorias de México y a nivel mundial. Yo siempre estoy insistiendo a nivel mundial porque creo que es muy importante no dejar la idea de que estamos viviendo una realidad que es ajena a lo que está pasando en el resto del mundo. Ahí está España, ahí está Inglaterra, ahí está Francia, en fin, creo que es una problemática que se ha regionalizado mucho, ¿no?, a nivel mundial. En este caso yo considero que es el tema central porque justamente el gran error que se ha cometido es asociar migración con seguridad nacional, como si el tema de la migración fuera un tema de delincuentes. Es más, pues hasta hace muy poco tiempo fue cuando Naciones Unidas llamó la atención, jaló de la oreja y dijo, ojo, tenemos que dejar de seguir hablando de ilegales. Es un concepto totalmente erróneo. Estamos hablando de seres humanos que están cometiendo una falta administrativa, pero no son criminales. Y además su movilidad
el movimiento que ellos realizan está apuntalando a las economías a donde llegan, no nada más en términos económicos, haciendo trabajos que luego los nacionales no quieren realizar, sino también aportando con su cultura, aportando con sus costumbres, en fin, provocando, desarrollando sociedades con una interculturalidad muy importante. De tal manera que estamos hablando de seres humanos que aquí yo siempre me acuerdo de una frase que es muy impresionante, muy fuerte, cuando un teórico europeo decía, es que necesitábamos fuerza de trabajo, pero llegaron seres humanos. Oh, sorpresa, ¿no? Pues claro, si los migrantes y la fuerza de trabajo es, cuando se habla de la fuerza de trabajo como factor de producción, pues es que estamos hablando de seres humanos, y en este caso en la migración es muy importante insistir en ello, de tal manera que pensar en modelos de desarrollo que realmente ataquen la problemática migratoria desde una perspectiva del desarrollo es fundamental. ¿Y qué significaría esto? Bueno, pues primero, que la migración se vuelva realmente una decisión individual, un derecho, no una obligación. Y en este caso, bueno, no nos hemos referido a las condiciones que hay en Centroamérica, en los países, en donde están de los países más pobres del mundo, y en donde obviamente esto es donde hay toda una problemática de violencia, donde hay toda una problemática cultural que está provocando estos flujos migratorios. No son decisiones libres, porque si bien el ser humano las toma en un momento dado, decir, cuando uno aplica las encuestas, cuando uno los entrevista, es porque no me quedó de otra. Hoy en día les están cobrando $6,500 por hacer el trayecto migratorio a Estados Unidos y tienen opción de 3 cruces. O sea, si a la primera no lo logran, tienen opción hasta de 3. ¿Qué está significando esto? ¿No? Entonces yo pienso que efectivamente atender la problemática desde el lado del desarrollo es fundamental y tenemos que irnos al modelo de desarrollo que hoy está vigente en nuestros países y a nivel de Centroamérica, en México, en donde se genera esa fuerza de trabajo, estos seres humanos que no encuentran alternativas en sus propios países. Y cuando no encuentran esa alternativa, tienen que involucrarse en esos flujos migratorios. ¿Y qué encuentran ahí? Violaciones a sus derechos humanos, violaciones a los derechos laborales. Todos sabemos las condiciones en las que ellos trabajan en los lugares de destino. Hacen los trabajos con las 3D, como se dice en Estados Unidos, los más sucios, los más peligrosos, los más difíciles. Y es lo mismo en la frontera sur. Si les preguntamos a las mujeres migrantes que están trabajando en el sector doméstico, cobran, hay veces 100 o 120 pesos a la semana por trabajar, horarios desde 4 o 5 de la mañana hasta 11, 12 de la noche. ¿Dónde están sus derechos laborales? ¿Dónde están sus derechos a la salud? Que también la pierden en el momento en que están migrando, porque al no tener identidad, al no tener nada que los identifique, tampoco tienen derecho a la salud. Amén de las que están transmigrando y que todos sabemos que son objeto de violaciones sexuales y de violaciones multitudinarias, en fin, cosas realmente terribles, ¿no? Entonces, ¿dónde quedan los derechos de estas mujeres? Y aquí es donde también uno de nuestros proyectos ha sido visibilizar ese fenómeno, visibilizar la problemática de las mujeres migrantes, porque a la cuestión de etnia, a la cuestión de raza, a la cuestión de clase social, se le suma el hecho de ser mujer. El género como un elemento. En este sentido tenemos, por una parte, y yo concuerdo con la propuesta, una estrategia de desarrollo regional que inscriba a la migración, pero también una estrategia para lograr que exista un Estado de Derecho que proteja, que realmente evite, prevenga el abuso, pero también proteja a los que ya han sido vulnerados. Y esta realidad de que hay pocos albergues, pocos refugios, la mayoría están siendo articuladas por organizaciones de la sociedad civil, sin apoyos. Entonces tenemos un tema, mientras tanto, el desarrollo, de protección. Y ahí nuevamente pareciera ser que se hace acciones mínimas y vemos, yo diría, con una naturalización horrorosa, este tren llamado La Bestia, ¿no? En que vemos subidos a jóvenes buscando, por razones distintas, una oportunidad ante la mirada impávida de las autoridades. Entonces, ¿cómo lograr modificar esta visión de que la frontera sur no es un tema solamente, digamos, de seguridad nacional o de una fuerza de trabajo que hay que controlar? ¿Cómo podemos hacer ese cambio? Yo tengo la perspectiva, o por lo menos la impresión, de que hemos enfatizado la nueva ley migratoria como si fuera el gran punto de relanzamiento y se ha perdido esta idea fuerza que pones en el estudio de que lo que se quiere es una estrategia de desarrollo
con un Estado de Derecho. Sí, yo creo que eso tiene varias dimensiones. El tener esa concepción, algunos la llaman integral, podríamos pensar en más holística, en términos de que debe cubrir muchos aspectos. Creo que tenemos derecho y obligación de ser ambiciosos, no restringirnos a acciones de carácter inmediato. Creo que tenemos que ver a diferentes plazos con diferentes horizontes. Se mencionaba este tema del desarrollo y se mencionaban los temas de seguridad. Parece que hemos sido muy buenos para establecer acuerdos de cooperación en materia de seguridad, pero estamos insistiendo en que el fenómeno migratorio no es un fenómeno de seguridad. Es un fenómeno de seguridad de las personas migrantes, pero no es un fenómeno ni de seguridad nacional ni de seguridad pública. Ninguna de las dos cosas. Es más, si en algo son, es víctimas de la inseguridad pública, pero no son causantes, como a veces se invierten los términos para achacarles uno más de los muchos males que se les achaca. Entonces, yo he sostenido muchas veces que no vamos a resolver individualmente, estoy hablando en términos de país, los problemas de las desigualdades del desarrollo global, las inequidades y estos desequilibrios que plantea el capitalismo. Seguirá habiendo demanda de mano de obra en los países desarrollados y seguirá habiendo oferta de fuerza de trabajo de los países en desarrollo. Eso es un tema que nos rebasa. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Dónde está nuestra capacidad de agencia como estados, como sociedades? Es incrementar de manera imaginativa los mecanismos de cooperación entre pares más cercanos. Creo que México tiene que voltear a ver América Latina y sobre todo a la vecina región centroamericana para imaginar conjuntamente, no para imponer. Se habló mucho del liderazgo, creo que no, creo que somos pares en muchos sentidos y respetuosamente imaginar de manera conjunta mecanismos de cooperación para salir adelante. En el tema migratorio ya hay experiencias en materia de cooperación, por ejemplo, de manera regional, para sentarse a discutir los temas de gestión migratoria con los países receptores. La Conferencia Regional de Migración, por ejemplo, en algún momento tuvo un papel importante. Claro, por razones externas, por razones imprevistas, como fueron los ataques del 11 de septiembre, la conferencia sufrió un golpe muy fuerte, al igual que las negociaciones de México con Estados Unidos. Pero creo que podemos revitalizar con nuevas perspectivas, como decía, de manera imaginativa, los mecanismos de la cooperación para el desarrollo, no cooperación para la seguridad. Eso que quede a los ejércitos, a las instituciones de otro tipo, para atender otros problemas. El tema de la migración es un problema de desarrollo. Lamentablemente se termina el programa. La frontera sur requiere sin duda reflexiones mucho más amplias y profundas y pensarlas en términos de desarrollo. Me quedo con esta idea que ha estado en el estudio. Tenemos que plantearnos no solo lo que es necesario, sino que todo lo que se requiere para que esa zona, esa región del país, sea un área de desarrollo y de garantía de los derechos humanos. Sin duda regresaremos al tema de la frontera sur en otro programa de México Social. Muchas gracias a los expertos, muchas gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes. Gracias.